Ahora sí, buenos días. Soy Juan Pablo Ramachotti, profesional del Centro de Políticas Públicas UC. Les doy la bienvenida al seminario Tutorías, una oportunidad para la aceleración del aprendizaje integral organizado por el Centro de Políticas Públicas UC. En esta ocasión, Verónica Cabezas, académica de la Facultad de Educación UC, y Francisco Gallego, académico del Instituto de Economía UC y director del Instituto para el Desarrollo Sustentable UC, presentarán las principales conclusiones y propuestas del artículo Tutorías para niños, niñas y adolescentes, una oportunidad para la aceleración del aprendizaje integral post-pandemia. Este fue publicado en nuestra serie Temas de la Agenda Pública y fue desarrollado junto a Susana Claro, académica de la Escuela de Gobierno UC, María Paz Monge, de JPAL Latinoamérica y el Caribe, Marigen Narea, de la Escuela de Psicología UC, y Paulo Volante, de la Facultad de Educación UC. Saludamos a todos y todas, especialmente a los panelistas del día de hoy. El diputado Juan Santana, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, que estamos esperando que se sumen en unos momentos, Francisca Gallegos, coordinadora del programa de tutorías de la Política de Reactivación Educativa Integral del Ministerio de Educación, y Francisca Levín, directora ejecutiva de Conectado Aprendo. A todos los asistentes les cuento que pueden hacer sus preguntas y o comentarios a través del chat. Les sugerimos seleccionar la opción a todos los panelistas y todos los participantes para que todos y todas podamos leerlas. Para comenzar, le daré la palabra a los autores de la investigación, Verónica y Francisco, quienes presentarán las principales conclusiones de la investigación. Les recuerdo que tienen 20 minutos. Adelante, por favor. Gracias, buenos días. Estamos muy contentas y contentos de estar compartiendo con usted este trabajo. Voy a compartir la pantalla. Em, Como mencionaba Juan Pablo, este es un trabajo conjunto con un grupo de académicas y académicos de la Universidad Católica, Verónica Cabezas, quien presentará en un segundo, Susana Claro, que nos acompaña, Marigen Narea, María Paz Monge y Paulo Volante, que también nos acompañan como asistentes a este seminario. Entonces, un poco la invitación de este trabajo que hicimos y de este seminario tiene que ver con lo que está sucediendo post pandemia, como quizás no es necesario enfatizarlo, pero yo creo que es bueno ponerlo en términos concretos con algunos números y alguna información. La pandemia, en cierto sentido, generó un verdadero terremoto educativo para niñas y niños y adolescentes en el mundo. Acá les compartimos algunas figuras, no sé, en América Latina, a fines del primer año de la pandemia, se habían perdido el orden de 160 días lectivos de educación presencial. Em, Había a finales a comienzo del 2022 todavía había más de 40 millones de estudiantes que estaban siendo afectadas y afectados por el cierre parcial o total de sus escuelas, y sobre todo con un efecto muy desigual dentro de la sociedad, donde los efectos son más grandes en niñas que en niños, en sectores más pobres que en más ricos, en niñas y niños con menor desempeño académico, en zonas rurales, niñas y niños con necesidades educativas especiales, minorías étnicas, etcétera. Y esto no se refleja solo en pérdidas de aprendizaje tradicional, de lenguaje, matemáticas, ciencias, sino que también en consecuencias significativas emocionales, ¿no es cierto?, en términos de salud mental para niñas y niños, ¿no es cierto?, algunas de ellas asociadas, por ejemplo, a mayor uso de pantallas, menor actividad física, consecuencias psicosociales, ¿no es cierto?, no es menor en el proceso de desarrollo de niñas y niños estar mucho tiempo sin un contacto directo con sus compañeras, con sus compañeros, con sus docentes, y también, muy importante, consecuencias muy fuertes en las dimensiones anteriores y en otras con docentes, ¿ya? En términos de la complejidad del trabajo virtual y la carga requerida en estos momentos de reapertura de las escuelas, ¿no es cierto?, y de los procesos educativos presenciales, donde se producen, ¿no es cierto?, fenómenos nuevos de desigualdad dentro de la sala de clase, fenómenos como los mencionaba anteriormente, en términos de las consecuencias emocionales y psicosociales para niñas y niños. ¿Qué pasó en Chile? Chile también se vio afectado. Queríamos compartir un gráfico que en el eje horizontal es de Harry Patrinos, que es un economista del Banco Mundial, experto en educación, que ha recolectado indicadores de pérdidas de aprendizaje en términos de desempeño educativo de niñas y niños en distintos países del mundo. Acá ustedes pueden ver en el eje horizontal los países y en el eje vertical efectos de aprendizaje en términos de desviaciones estándar. Ahí destacamos a Chile como dentro de los países que se ha medido como países que tienen una caída muy significativa en términos de pérdidas de aprendizaje para niñas y niños. Destacar que los impactos de esta métrica, que son del orden de 0.25 desviaciones estándar, equivalen
a una caída en la educación de las madres de 5 años. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos que un determinante muy importante de los aprendizajes, del desarrollo educativo, es la educación de las madres de los niños que asisten a los establecimientos educativos. Y una caída de este orden de magnitud es equivalente a que la educación promedio de las madres baje, digamos, de 12 años a 7 años. Entonces son efectos muy sustantivos. Efectos que además la información que tenemos de mi colega Susana Claro, que trabajó en este trabajo que estamos presentando hoy día junto con otros colegas, ha documentado que hay, en términos de funcionamiento de escuelas, diferencias significativas entre sector municipal, particular subvencionado y particular pagado. ¿Ya? Un trabajo del Banco Mundial durante el año 2020 indicaba que las pérdidas de aprendizaje serían mucho mayores en niños y niñas de los quintiles más pobres de la población que los quintiles más ricos. Entonces, la pregunta es en este contexto desafiante, ¿no es cierto? Muy desafiante, probablemente son cosas que el sistema educativo, ¿no es cierto?, no se enfrenta más que quizás una vez por un siglo, ¿ya? En términos de desafíos de aprendizaje integral, de recuperación, etcétera. La pregunta es cómo generar transformaciones positivas al sistema educacional que permitan implementar estrategias que no solo recuperen, sino que también aceleren procesos de aprendizaje integral. Y en este sentido, lo que estamos presentando hoy día viene dentro de una familia de intervenciones educativas que se denominan no tradicionales, ¿ya? Y una de las cuales, ¿no es cierto?, las tutorías de personas, ¿no es cierto?, que acompañan a niñas, niños y adolescentes en su proceso educativo en un formato de tutoría, se ha documentado que son de aquellas intervenciones no tradicionales más versátiles y potencialmente más transformadoras. Nosotros, junto con Verónica Cabezas, quien nos acompaña hoy también, y José Ignacio Cuesta, que es un profesor en la Universidad de Stanford, hicimos un trabajo hace unos años atrás, después del terremoto de Chile, con un programa que se llamaba Servicio País de Educación, implementado el 2010 por el Ministerio de Educación, en conjunto con la Fundación de Superación de la Pobreza. Y nosotros lo que hicimos fue ver qué impactos tuvo esta intervención, no solo en el corto plazo, o sea, esto se hizo el 2010, después del terremoto, como una oportunidad para acelerar aprendizajes, ¿no es cierto?, recuperarlo, sino que también en el mediano plazo, o sea, saber qué pasó con estas niñas, niños, que en cuarto básico, que era cuando se implementó el programa, después siguieron su proceso educativo y eventualmente hasta el día de hoy incluso lo han terminado. ¿Qué encontramos? Encontramos, y eso motiva muy fuertemente lo que estamos presentando hoy día y es consistente con otros resultados de la literatura internacional, encontramos que efectivamente este programa, que es una intervención de tutorías de estudiantes universitarias y universitarios de 3 meses básicamente, tuvo un efecto moderado en el corto plazo en el aprendizaje de las niñas y niños que fueron afectadas por este programa. Pero sin embargo, lo más interesante son dos cosas, que cuando pudimos seguir a estas niñas y niños en su trayectoria educativa, identificamos que son niñas que abandonan con menor probabilidad el sistema educativo, que avanzan más rápido hacia terminar el sistema educativo y sobre todo encontramos que a pesar de que era un programa enfocado en lenguaje solamente, las niñas y niños que pasaron por este programa mejoraron sus notas, no solo en lenguaje, sino que en promedio en la escuela y mejoraron su desempeño en pruebas tipo SIMSE, también en matemáticas. ¿Cómo explicar este resultado, que es un poco curioso, ¿no? En el sentido de que un programa enfocado en lenguaje termina teniendo efectos no solo en lenguaje, sino que efectos tanto más grandes en otras disciplinas como matemáticas. Y uno de los componentes más relevantes que nosotros identificamos tiene que ver con los vínculos que se generan en programas bien implementados de tutorías entre quien recibe la tutoría y quien hace la tutoría. Y ese vínculo permite gatillar, por así decirlo, procesos en las niñas y niños que las empujan, ¿no es cierto?, a comprometerse con la educación, a motivarse más, a tener más gusto por estar en la escuela, a tener más resiliencia frente a factores negativos. ¿Ya? Entonces, esta es la experiencia de Chile, que es interesante. Fue después del terremoto con efectos bien importantes en términos de las magnitudes que acabo de mencionar. Lo interesante, sin embargo, es que este ejemplo de Chile y esta motivación van más allá que Chile. Y lo que nosotros hacemos en este trabajo es pensar las tutorías como una estrategia, entre comillas, costo efectiva para potenciar esta aceleración de aprendizaje. Entonces nosotros lo que hicimos en el documento que está disponible, como mencionaba Juan Pablo, vía el Centro de Políticas Públicas, es un poco revisar esta literatura, ver qué sabíamos en tutoría y también identificar qué se está haciendo en Chile, qué se está haciendo en el mundo durante el tiempo de la pandemia, en que se produjo un florecimiento de programas
y políticas públicas asociadas a las tutorías y también algunas iniciativas desde el sector de las ONGs y universidades. Y después hacer una propuesta de política pública, que es la que creemos muy humildemente que puede aportar en la conversación en Chile hoy. Entonces, las tutorías, como decía antes, no solo en Chile, es una estrategia con impacto, es una estrategia que se prueba muy versátil, con efectos súper significativos. Ustedes pueden ver ahí que yo les contaba antes que el efecto en pérdida de aprendizaje para Chile era del orden de 0.25 desviaciones estándar durante la pandemia. Y de alguna manera, un metaanálisis de los autores que estamos viendo ahora en la pantalla sugieren de que los impactos de las tutorías en promedio en el aprendizaje de niñas y niños es del mismo orden de magnitud, 0.37 desviaciones estándar en los programas en promedio mejor implementados, ¿ya? Obviamente los efectos varían. Tutorías que usan más tiempo de instrucción son más potentes, tutorías que están más personalizadas al aprendizaje son más potentes, ¿no es cierto? Tutorías que usan mejores estrategias pedagógicas que incorporan elementos socioemocionales también son más potentes que aquellas que no lo hacen, ¿ya? Lo interesante además es que lo que documenta la literatura y el estudio para nosotros de Chile con Verónica y José Ignacio documentan eso, no solo afectan rendimiento académico, sino que van más allá. Y por eso que nosotros hablamos en parte en la presentación que estamos haciendo hoy día como un proceso de aprendizaje integral, que va más allá que simplemente que el niño o la niña desarrolle habilidades, por ejemplo, en lenguaje o matemáticas. Para ir terminando ya mi parte de la presentación, contarles que ciertamente, y esto es muy importante para la política pública, el diseño y la implementación de las tutorías importa. No es igual hacer cualquier tipo de tutorías en términos de impacto, ¿ya? Y los metaanálisis que tenemos disponibles destacan 4 cosas. Primero, programas que mantienen una proporción baja de estudiantes por persona que hace la tutoría, por tutora o tutor, son más potentes. ¿Por qué? Porque personalizan más, ¿no es cierto? Hacen más cercanos los vínculos, etcétera. La frecuencia alta de tutoría, ¿no es cierto?, también es más potente. Como ya cae de cajón de la conversación que estamos teniendo, es muy importante la relación entre tutoras, tutores y quienes reciben la tutoría. Y también es muy importante que quienes hacen la tutoría reciban una formación y capacitación pedagógica intensiva y continua. Esos son programas de tutorías con más efecto, ¿ya? Al mismo tiempo, la literatura también documenta lo siguiente, también es importante considerar la costo-efectividad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tutorías de personas voluntarias y no profesionales, como era el programa que nosotros evaluamos, también tienen impactos positivos, ciertamente más bajos que aquellos programas que los mencionamos más arriba, pero al mismo tiempo son programas más bajos que son más fáciles de escalar a un grupo más grande de la población. ¿Qué otras características son relevantes? Todo el proceso de reclutamiento de quien hace las tutorías, la formación, capacitación pedagógica, retroalimentación, la responsabilidad que tengan estas personas, que ustedes se pueden imaginar un proceso de tutoría que está pensado para, digamos, un año educativo, 6 meses, que se interrumpe en la mitad, es algo que afecta muy fuertemente, ¿no es cierto? Dado, eso significa que tengo que ir terminando. Perdón. Y lo último, perdón, que se interrumpe en el medio, ¿no es cierto?, significa un costo no solo en términos del proceso de aprendizaje, sino también el vínculo destruido entre el niño, la niña y quien realiza la tutoría. Y además es muy importante la vinculación de estos programas con las escuelas, ¿ya? En el fondo, un mensaje importante que nosotros queremos dar es que estos programas de tutoría no reemplazan a la escuela, ciertamente, eso no lo pueden hacer. Son un complemento que trata de potenciar la labor que hacen docentes, ¿no es cierto?, en este contexto muy desafiante. Bueno, ahora dejo a Verónica que continuará con el resto de la presentación. Gracias, Pancho. Entonces, para continuar con la metodología que para elaborar este documento, un segundo paso fue revisar, ¿no es cierto?, iniciativas a nivel internacional y nacional, y primero voy a partir con estas internacionales. Bueno, toda la evidencia que presentó recién Francisco, la más rigurosa viene en general, ¿no es cierto?, este programa de tutorías presenciales y prepandemia. Sin embargo, existen estos programas y con sus respectivos estudios, en algunos casos más rigurosos o menos rigurosos, sobre tutoría durante la pandemia en modalidad remota que nos dan luces, ¿no es cierto?, de su efectividad y desafíos también de implementación. Entonces acá hay más que esto, acá seleccionamos 3, pero básicamente programas que están estos son europeos, el National Tutoring Program en Inglaterra, un programa que contempla varias modalidades, costos y tamaños de grupo, donde el Estado subsidia a la escuela el 80% del costo para contratar distintas organizaciones,
y básicamente con un foco muy fuerte, ¿no es cierto?, en capacitación y especialización de tutores. Por otro lado está el programa Mentores, de un programa en España, un programa de mucho menor escala, ¿no es cierto?, alrededor de 500 tutores, y que también, ¿no es cierto?, tiene una evaluación de impacto donde muestra también resultado de este programa, ¿no es cierto?, de tutoría remota en pandemia, donde también nosotros se ven resultados, por ejemplo, una mayor probabilidad de aprobar la asignatura de matemática, mayor probabilidad de continuar el estudio, etc. Y por último, el programa también en Italia, y también hay en Estados Unidos. Entonces, eso lo revisamos también y pudimos constatar estos resultados muy positivos. Para continuar, ¿no es cierto?, nosotros dijimos, bueno, pero ¿qué pasa entonces en el contexto nacional? ¿Ya? Y en la lámina que sigue, lo que nosotros hicimos fue seleccionar ciertos programas, organizaciones que respondían también a esta necesidad de la pandemia, y también, ¿no es cierto?, representan una diversidad de programas. Por ejemplo, incluyen aquellos con un grado mayor de consolidación y un número mayor de tutores. Ahí está Letra Libre y el programa de la Fundación Conectado Aprendo. También quisimos incluir, ¿no es cierto?, programas con un foco más en lo territorial, pero quizás con un grado menor de desarrollo, como el programa de la Fundación Techo, iniciativas comunales y de menor escala, uno particular en Lo Espejo, Educación para Transformación, y un programa que contempla tutoría dentro de una intervención más integral, que es de la Fundación Formando Chile. Y por último, también en este catastro, se podría decir, incluimos el programa estatal Tutores para Chile, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la posibilidad de estudiantes de pedagogía durante la pandemia de realizar sus prácticas en el fondo a través de tutorías remotas. Entonces, es lo que vemos en la lámina siguiente. Principalmente, bueno, 4 de estos 6 programas funcionan de manera completamente remota. Hay un programa en particular que es presencial, ¿no es cierto?, Formando Chile, y uno que tiene un formato a veces presencial, otro remoto. Lo segundo es que todos los programas que revisamos también en el contexto nacional, corroborando un poco también, inspirados probablemente en la evidencia internacional que presentó Francisco, incorporan un componente de desarrollo socioemocional. Lo tercero es que 5 de estos 6 programas funcionan con una proporción 1:1, es decir, un tutor a un estudiante en sesiones semanales en general, durante un semestre. Esa es la temporalidad de lo que dura la tutoría. Obviamente que a veces en algunos casos se continúa, pero ese es como el requisito mínimo, y varía sus dosis semanales. Por ejemplo, el programa Letra Libre tiene 3 veces a la semana, pero por 30 minutos. En el caso Conectado Aprendo es una sesión a la semana, pero de una duración más larga. Y por último, 4 de 6 programas tienen un coordinador de tutores, que me parece como un rol bien importante, a cargo de, que en el fondo este cargo de coordinador en general son profesionales de la educación, ¿ya? Importante mencionar que en todos los casos son voluntarios los tutores de estos programas. Y continuando en la próxima lámina, bueno, ¿cuáles fueron estos hallazgos? Si quieres, Pancho, avanza con los 3 temas. Lo que nosotros hicimos fueron entrevistas semiestructuradas. A cada uno de los programas se realizó al menos una entrevista con sus coordinadores. También se realizaron entrevistas a los 3 principales programas, a uno de sus tutores. Pueden encontrar más información, obviamente, en el documento, pero principalmente lo que vemos que bueno, los programas tienen variedad en edad, género y zona geográfica, los tutores voluntarios. En la mayoría están concentrados en jóvenes entre 18 y 27 años, y también hay muchos tutores de mayor edad, pero principalmente están concentrados en este rango de los 18 a los 27. Muy importante, como hallazgo que también está en la literatura, que hay un rol esencial que juega la familia en el correcto funcionamiento de la tutoría. No siempre está dentro del modelo inicial o del diseño, pero sí he resaltado transversalmente en la entrevista que el hecho de tener a la familia más involucrada, a los apoderados, eso hace, ¿no es cierto?, aumentar el grado de compromiso, mejora resultados y motivación del tutor y también del niño, niña o adolescente. Y por último, también aparece como elemento el trabajo con los colegios. Ya lo mismo, a pesar de que no está en el diseño de todos estos programas de tutoría, quizá a la base, algunos sí, otros no, sí aparece, ¿no es cierto?,
durante el desarrollo de las tutorías para estas fundaciones, es que es importante que la tutoría vaya en coordinación, que se adapte a las necesidades también de los colegios, de su equipo docente, su equipo directivo, para trabajar en forma colaborativa, y finalmente la tutoría ser un facilitador, algo que complementa y no algo que obstaculice, ¿no es cierto? Y por eso, y eso parece también como un tercer hallazgo muy relevante. Así que avanzando con la presentación, bueno, aparece también, ¿no es cierto?, como elementos bien importantes. Esto también finalmente lo pusimos como hallazgo, y después esto voy a pasar a las recomendaciones de política pública, pero básicamente, ¿no es cierto?, nos hicimos varias preguntas. Primero era, ¿qué pasa con el tema del escalar? ¿No es cierto? Este programa de tutoría, les preguntamos directamente a las distintas fundaciones qué es lo que se requiere para escalar. También les preguntamos en general por respecto a la formación de los tutores, etcétera. Y primero, Pancho, si quiere avanza con todos los puntos de la lámina, pero básicamente aparece, ¿no es cierto?, el tema de que para ampliar la tutoría, que tiene impacto, ¿no es cierto?, para llegar a todos los estudiantes en situación de mayor necesidad, en realidad, aparece el tema de que es importante focalizarse en mantener los costos bajos. Nosotros igual incluimos dentro del trabajo los costos de esta iniciativa, que son reportados por cada una de las organizaciones. Nosotros no nos metimos a estudiar los costos. Los costos por estudiante, por semestre, varían entre 25.000 y 125.000 pesos, ¿no es cierto?, por estudiante, ya que recibe estos programas. Entonces nosotros hicimos ahí también un juego, ¿no es cierto?, pensando y motivado, ¿no es cierto?, por este plan de reactivación de aprendizaje que propone el Mineduc para este año. Y lo que hicimos fue, bueno, un poco ver también, hacer estimaciones de costo, de qué orden involucraría un programa, por lo tanto, de la envergadura que se propone, y nosotros ahí vemos ahí los costos, ¿no es cierto?, que más o menos, ¿cierto?, ponemos entre 250 y 1.250 millones de pesos, además de los costos que involucran, ¿no es cierto?, una mayor escala en relación a la infraestructura, organización del apoyo, etcétera. Pero más allá de los números, nos parece que es importante, ¿no es cierto?, considerar estos elementos de la escalabilidad y lo que se requiere, ¿no es cierto?, para poder pensar en programas que permitan llegar a todos los estudiantes que tengan necesidad. Entonces, avanzando con la presentación y unas consideraciones, ¿no es cierto?, para el tema de la alianza, lo vamos a ver en las recomendaciones, pero además del financiamiento, hay otros elementos que estas organizaciones en Chile y también en los casos internacionales que les presenté, ponen, ¿no es cierto?, sobre la mesa como elementos relevantes para este tema de la escalabilidad. Aparece el tema de la importancia de formar alianzas con universidades, por ejemplo, yo voy a mencionar eso dentro de nuestras recomendaciones. Aparece también, ¿no es cierto?, la relevancia de poder captar y retener tutores. No es lo mismo, ¿no es cierto?, capturar tutores cuando estamos en el pleno de una pandemia, cuando ya, ¿no es cierto?, se superó, y aparece también este elemento. Y por último también aparece la importancia de tener sistemas de evaluación y monitoreo a cada uno de los tutores, como pensando en programas de mayor envergadura. Ya no podemos seguir monitoreándonos con planillas Excel, digamos, aparece un poco ese tema. Así que, dicho todo esto, y ya, ¿no es cierto?, con la evidencia que presentó Francisco, de la evidencia de tutoría, habiendo revisado los programas internacionales de Europa, de algunos de Estados Unidos también, que no mencioné en profundidad, pero están en el documento, y también, ¿no es cierto?, toda la revisión que hicimos de las entrevistas semiestructuradas que realizamos, elaboramos la siguiente propuesta política pública, que les vamos a presentar a continuación. Son 8, es harta la información, pero voy a resaltar algunos de los elementos nomás que aparecen, ¿no es cierto?, de estas recomendaciones. Me gustaría, eso sí, aclarar muy brevemente que en particular, dentro de estas recomendaciones, nos basamos bastante en el modelo del programa de Inglaterra, en el que llama el National Tutoring Program, que ofrece una propuesta de tutorías que nos pareció flexible, que se puede adaptar a las necesidades del establecimiento, sustentable también, y por eso que van a notar un poco que permea nuestras propuestas algunos de los elementos de este programa de Inglaterra. Así que vamos con la primera propuesta política pública. Ya estamos pasadísimos en el tiempo, así que vamos a mencionar los elementos más importantes. Primero que nada, efectivamente recomendamos, ¿no es cierto?, implementar programas de tutoría que estén insertos en las escuelas como apoyo a los docentes. Quizá me gustaría nomás mencionar acá lo que nos parece
Importante darle flexibilidad a los establecimientos, ¿no es cierto?, que prioricen a los estudiantes con mayor necesidad, más que venga desde el Estado, y que ellos mismos sean capaces de gestionar las tutorías. Y segundo elemento importante que me gustaría acá mencionar, ¿no es cierto?, es que los establecimientos son los que postulan a un beneficio donde pueden optar a un modelo de tutoría que se adapte a sus necesidades. Eso, principalmente, ¿ya? Así que finalmente sí, sugerimos por lo tanto este programa con estos modelos de flexibilidad y dándole a la escuela un mayor grado de decisión, ¿no es cierto?, sobre un programa de tutoría, un modelo, ¿no es cierto?, dentro de una posibilidad que se adapte a su necesidad. La segunda recomendación, que para poder implementar, ¿no es cierto?, un programa como el que estamos nosotros sugiriendo, se requiere una infraestructura de apoyo al acceso y empoderamiento de tutoría, y para eso, si vemos la lámina siguiente, Francisco, nosotros sugerimos y recomendamos crear un programa nacional de tutoría, que básicamente, ¿no es cierto?, esté, ¿no es cierto?, bajo el Estado, y que este programa nacional de tutoría principalmente tenga la responsabilidad de gestionar, ¿no es cierto?, un apoyo financiero a estos programas, que priorice las escuelas que lo requieren, en el fondo aseguren la calidad de los programas de tutoría que ofrecen, ya sea por organizaciones de la sociedad civil u universidades, y también, ¿no es cierto?, que ayuden, ¿no es cierto?, en el matching, ¿no es cierto?, de las organizaciones con los colegios. Esto está muy inspirado, como decía, en el programa nacional de Inglaterra. Como tercera recomendación, sin entrar al detalle, pero siguiendo un poco los buenos ejemplos del programa de Rhode Island en Estados Unidos, programas, por ejemplo, el programa Diciendo para un futuro mejor, que se implementó también en otro tema, ¿no es cierto?, pero con un programa también de piloto este año por el Mineduc. Sugerimos implementar un estudio piloto que permita aprender y escalar. No tenemos toda la respuesta cuál es el mejor diseño, hay muchas preguntas. Entonces, para poder responder mejor estas preguntas sobre futuras versiones adaptadas a nuestros contextos y poder realizar un monitoreo sistemático, proponemos, ¿no es cierto?, partir con un estudio piloto tutoría en Chile para poder realizar su factibilidad, y después de tener estos resultados poder escalar a un mayor número en una segunda versión y una segunda implementación. Eso como tercera recomendación. En nuestra cuarta recomendación de política pública, que nos parece bastante clave, es que acá no podemos, ¿no es cierto?, hacer esto solos, ¿ya? Un aprendizaje que vemos afuera y también en Chile es que se requiere una sinergia entre agencias de gobierno, académicas y también organizaciones no gubernamentales para poder implementar y financiar un programa a escala nacional. Principalmente vemos mucho valor en las organizaciones de la sociedad civil. Cumplen un rol fundamental, tienen un know-how, en el fondo un aprendizaje ya, que genera valor, dinamismo en la generación y escalamiento de programas de tutoría. Permiten aportar este desarrollo con I+D, etc. Así que en este sistema proponemos un programa que vaya en sinergia con el aporte que pueden hacer estas organizaciones de sociedad civil, y nosotros solo revisamos alguna de ellas, pero claramente que no es un catastro de todas las que existen en nuestro país. Como quinta recomendación, y ya vamos acercándonos a terminar, proponemos también, en el fondo no tenemos, ¿no es cierto?, un programa que abarque a todos los niños de Chile, la verdad que sería imposible implementar, también por temas de costo y factibilidad de implementación. Por lo tanto, proponemos focalizar el programa de tutorías en establecimientos y en estudiantes con mayor necesidad. ¿Cómo se hace estos criterios, ¿no es cierto? Obviamente que para eso nosotros recomendamos partir por los establecimientos más afectados, con mayores brechas, como resultado de la pandemia. Para esto existe, en particular sugerimos el diagnóstico integral de aprendizaje, la agencia de la calidad, u otro diagnóstico con instrumentos de medición robusto. Para partir, sugerimos también partir con aquellos que tienen acceso a internet, porque dado que estamos sugiriendo tutorías principalmente remotas, sin embargo, existe evidencia ya internacional de tutoría efectiva a través también de SMS, a través de teléfono. Así que dejamos también la puerta abierta para que futuras versiones puedan incluir también esta posibilidad, ¿no es cierto?, de tutoría con otro sistema de tecnología a aquellas zonas donde no haya acceso a internet, ¿ya?
Como sexta recomendación, bueno, principalmente ya mencionamos algunos temas del escalamiento, no voy a volver a reiterarlo, pero sí es crucial, ¿no es cierto?, identificar de que acá una de las principales barreras es poder conseguir, ¿no es cierto?, especialmente en este modelo basado en tutores voluntarios, que es el que nosotros sugerimos, es poder alcanzar a este número de tutores voluntarios. Y es por eso que una de las subrecomendaciones es trabajar en alianzas con universidades, CFT, institutos profesionales, para que se reconozca a través ya sea de créditos o algún otro valor, ya sea oficial o simbólico, el trabajo de jóvenes voluntarios que puedan participar en estos programas y de esa forma aumentar el grado de reclutamiento, retención y compromiso de estos jóvenes. Así también, al igual que la propuesta de gobierno, también proponemos la alianza con facultades de educación en coordinación con la CNA, que permita reconocer una práctica de estudiante de pedagogía que se puede hacer también como una tutoría en formato remoto en los mismos lugares de práctica que las facultades ya tienen su propia alianza. Y en séptimo lugar, de la recomendación, también nosotros proponemos, bueno, hay un tema muy importante, lo pueden ver en el documento, pero acá aparece como un tema crucial dentro de la consideración del diseño del programa de tutoría, la formación y coordinación de tutores, más allá de que estos tutores sean, ¿no es cierto?, de distintas disciplinas y sean voluntarios, sí hay dos elementos muy fundamentales: la importancia de su formación en temas pedagógicos y socioemocional, y por otro, es velar también por un coordinador como macro de tutores que aparece también como un actor importante, que tenga este rol, ¿no es cierto?, como de coordinación, de soporte más pedagógico, que permita espacios de intercambio. Y bueno, cualquier duda la podemos responder también a las preguntas, pero es fundamental esto en los diseños de las tutorías. Y por último, aparece, ¿no es cierto?, enfatizar el uso de herramientas tecnológicas. Hay cierto ya como atisbo de esto. Conectado Prendo, en el caso chileno, tiene una buena plataforma que están ahí, ¿no es cierto?, desarrollándola y siguen mejorándola para poder sistematizar cada una de las tutorías que se hacen, poder hacerle seguimiento, mejora continua. El programa también de Susana Lev en Rhode Island tiene esta plataforma, y sin entrar al detalle, pero finalmente una buena tutoría tiene que tener buena data, buen seguimiento para poder mejorar y hacerle seguimiento, y este claramente también es parte clave de nuestras recomendaciones. Y ya a modo de cierre, como conclusión, Pancho, eso te iba a decir, pásala. Bueno, finalmente, bueno, el impacto de la pandemia y cierre de escuelas, tal como nos mostró Francisco, ¿no es cierto?, en este terremoto educativo, nos llama, ¿no es cierto?, nos demanda que se implementen soluciones como fuera lo tradicional para poder, ¿no es cierto?, abordar este tremendo desafío país que tenemos. Lo que hemos buscado en este documento que van a poder acceder es poder, ¿no es cierto?, levantar información nacional, internacional, sobre esta tutoría individualizada a estudiantes, y sin duda que aparece con una estrategia costo efectiva que vale la pena y que sugerimos de poder, ¿no es cierto?, abordarlo como política pública. Y sabemos, ¿no es cierto?, que recientemente el Mineduc busca, ¿no es cierto?, implementar este programa a nivel nacional, y esperamos poder contribuir con este documento y todas sus distintas estrategias a poder aportar al diseño de este programa nacional Tutorías para Chile. Y finalmente eso es lo que proponemos, un programa nacional de tutorías para Chile. Así que, dicho eso, me agradezco su tiempo, y gracias a todos los coautores quienes trabajaron en este documento, y gracias por su tiempo habernos escuchado. Muchas gracias, Verónica y Francisco, por la presentación. Han ido llegando varios comentarios y preguntas al chat muy interesantes. Vamos a tratar de contestar algunas de ellas al final, pero ahora vamos a dar paso a los comentarios de panelistas. Nos acaba de informar lamentablemente el diputado Juan Santana que le surgió un imprevisto de última hora, por lo que no va a poder conectarse al seminario. Nos pidió que les mandemos a los presentadores, panelistas y asistentes sus disculpas. Vamos a pasar entonces a los comentarios de Francisca Gallegos, que es coordinadora del programa de tutorías de la Política de Reactivación Educativa Integral del Ministerio de Educación. Francisca, por favor, tienes 10 minutos.
Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, como ya me presentaron y ya fue mencionado, mi nombre es Francisca Gallego Gambino. Soy parte del equipo que está diseñando e implementando la política de reactivación educativa integral, Seamos Comunidad. Soy nacida y criada en esta universidad, entonces hasta el año pasado la Facultad de Educación fue mi domicilio laboral, así que estoy muy contenta de estar en esta mesa hoy, hablando desde esta vereda. Estoy muy contenta también porque el diseño de esta política de reactivación educativa está muy en línea con las propuestas que hace esta investigación, pero antes, para poder contextualizar un poco las ideas que voy a compartir y como para poder contextualizar también el diálogo que voy a hacer con el paper, quiero recordar cuál es el marco de la política y que desde el Ministerio proponemos 5 ejes que enmarcan las iniciativas de la reactivación. En primer lugar está el eje de la convivencia, el bienestar y la salud mental. En segundo lugar está el fortalecimiento y la activación de aprendizajes. En tercer lugar está la reactivación y garantía de las trayectorias educativas. En cuarto lugar está el Plan Nacional de Transformación Digital y Conectividad, que es muy relevante para las tutorías a propósito de los contextos remotos y del alcance que puedan tener estos. Y el Plan Nacional de Infraestructura. Y quiero hacer un zoom al eje del fortalecimiento y la activación de aprendizaje, que es donde se aloja el Plan Nacional de Tutorías, que es como le llamamos al plan donde se alojan las tutorías, y buscamos que este eje fortalezca la acción pedagógica de las comunidades educativas, poniendo a disposición recursos, además de estrategias curriculares y pedagógicas que sean pertinentes para una respuesta educativa integral a los efectos de la pandemia. Los efectos que la pandemia tuvo en el aprendizaje, no solo en los niveles iniciales, que es donde más fuerte se pueden ver, sino que en todos los niveles y en todas las modalidades educativas. Sabemos que tenemos las modalidades como más tradicionales, como la educación científico-humanista, tenemos la educación para adultos y jóvenes, educación CP, escuelas multigrados, etcétera, etcétera. Entonces, el Plan Nacional de Tutorías propone involucrar a personas con diversos perfiles, como estudiantes universitarios, universitarias, personas de la tercera edad, apoderados, apoderadas, en fin, diversas autoridades de la comunidad que puedan complementar y aportar el trabajo pedagógico de la escuela, apoyando las diferentes necesidades que surgen desde la comunidad en el contexto de la pandemia. No nos atrevemos a decir post-pandemia porque todavía estamos en él, ¿no? En el contexto de la pandemia. Quiero contarles que vamos a entender tutorías como el proceso de acompañamiento que va a apoyar a los estudiantes por medio de actividades organizadas que van a permitir atender focalizadamente a las necesidades educativas que niños, niñas y adolescentes tienen a partir de estas desigualdades que se generaron en las pandemias. Estas necesidades o estos niños y niñas que son más, que se identificaron que tienen más dificultades, van a ser informadas por el Consejo de Profesores. En el caso de las escuelas que vamos a ir a atender, y ya les voy a explicar por qué estoy hablando de escuelas, a propósito de lo que decía Verónica hace un rato, ¿no? que tenemos que empezar a focalizarnos en aquellos y aquellas estudiantes que tienen más necesidades educativas. Por otro lado, vamos a entender que él o la tutora es un mediador, una mediadora o guía del aprendizaje que va a desplegar estrategias para lograr vincular los intereses de los y las estudiantes y los aprendizajes que establece el currículum, porque también es súper importante marcar estas actividades que suceden en este proceso de mediación, para fortalecer el vínculo pedagógico, porque esto no solo tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es integral, porque también está involucrado el bienestar socioemocional, la salud mental y la convivencia, sino que también está metida la trayectoria educativa, y esto también lo menciona la investigación. Y entonces el plan también busca fortalecer la motivación escolar, el aprendizaje de todos los y las estudiantes. Buscamos fortalecer las estrategias de aprendizaje, las habilidades emocionales, las habilidades sociales, y queremos entonces resignificar el proceso educativo. Buscamos hacer alianzas con distintas instituciones de la sociedad civil, como decía Verónica, que es importante vincularnos con la sociedad civil, pero también creemos que es muy importante vincularnos con la educación superior.
las recomendaciones que hace la investigación son extremadamente valiosas, porque las tutorías son una forma de abordar no solo el impacto que la pandemia tuvo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que también el bienestar socioemocional, como les decía antes, la salud mental y la convivencia. Y también, como les mencionaba, nosotras no vamos a entender que estos son procesos separados, sino más bien esencialmente la salud mental, el bienestar y la convivencia son parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, están intrínsecamente relacionados. Entonces, así los abordamos desde las iniciativas que estamos promoviendo en la política, desde nuestros distintos ejes. Para la política de reactivación, las causas de las desigualdades que la pandemia generó son multidimensionales e interseccionales. Como lo muestra la evidencia, los efectos de la pandemia afectan a los sectores que la norma excluye: las mujeres, las disidencias, los inmigrantes pobres. O sea, el efecto más fuerte está en esta población. Ahora, nuestro desafío es disponer de medidas que puedan abordar esta problemática para enfrentar las desigualdades. Eso quiere decir que nosotras tenemos el desafío de movilizar los recursos que hoy tenemos disponibles para que las iniciativas que levantemos, que se levanten lo más pronto posible, dispongan de presupuesto, que es lo más complejo este año en particular, lograr aumentar las condiciones materiales y digitales. Sabemos que la conexión en contextos más rurales, sobre todo, son muy precarias, y hoy día el mundo exige que estas se den en las mejores condiciones posibles. Y bueno, espérame, que tengo un recordatorio que me está interrumpiendo la visión. Entonces, en este contexto que les describía recientemente, surge el Plan Nacional de Tutoría, desde donde se desprenden las tutorías comunitarias y las tutorías de estudiantes de pedagogía. Entonces tenemos este Plan Nacional y tenemos estas dos salidas, las tutorías y las tutorías de estudiantes de pedagogía. Y desde el diseño de la política creemos firmemente que es muy importante que sean los y las profesoras en formación quienes sean las primeras personas que participen del programa de tutoría. Porque confiamos en que las facultades de educación del país, particularmente las que pertenecen a la Confauce y al Consejo de Universidades Privadas Acreditadas, son las que tienen la calidad que las y los estudiantes del sistema escolar hoy necesitan. La pandemia, como ya muy bien hemos descrito y hemos hablado y conversado, profundizó las desigualdades en los aprendizajes entre unos y entre estudiantes de distintas naturalezas, y hablamos también de cuáles son las poblaciones más afectadas, y las tutorías son una respuesta que son una herramienta que puede reducir estas desigualdades. Verónica también decía al final, y el PERPER también lo describe muy bien, que las tutorías necesitan tener una figura de coordinación, y en el caso del sistema universitario, que es el que nosotros estamos llamando a que sea el primer convocado, siempre está tensionado por la cantidad de horas que sus académicas pueden poner a disposición para el acompañamiento de sus estudiantes en formación, por los recursos disponibles que puedan desplegar para la vinculación con el medio generalmente. Ahora, es aquí donde quiero detenerme un poquito, porque nosotras creemos firmemente que las actividades de tutoría son esencialmente educativas. Entonces, las decisiones que se tomen en torno al camino que van a tomar la implementación de las tutorías de estos programas tienen que estar bajo un paradigma educativo. Entonces, la implementación de los programas de tutorías de estudiantes de pedagogía nos van a ir informando sobre las decisiones que podamos tomar para el plan nacional, en el fondo. Eso es lo que nosotras creemos en este punto. Por esto es muy, muy importante que para sostener el Plan Nacional de Tutoría contemos con evaluaciones de la implementación que vengan desde las distintas actorías, ¿no? Desde los y las profesoras que están en las escuelas, desde los y las tutoras, desde las familias, desde los estudiantes tutorados. Ahora, el espíritu de Seamos Comunidad es que todas y todas nos involucremos, ¿sí? Entendemos que la tarea del proceso de enseñanza-aprendizaje no le pertenece solo a la escuela. Por eso, también la vinculación con la sociedad civil es esencial, como es el foco de la investigación. La vinculación con fundaciones, con profesores y profesoras jubiladas,
con estudiantes voluntarios y voluntarias que no sean de carreras de pedagogía, están fuertemente convocados a participar de este programa de tutorías comunitarias, que va a empezar con más fuerza en el 2023. El segundo semestre queremos intentar echar a andar un piloto con algunas de las instituciones, fundaciones que ya hemos conversado, entre ellas Conectando Aprendo, Letra Libre, que fueron una de las fundaciones que fueron foco de la investigación que estamos comentando. Efectivamente, el contexto nacional e internacional hoy demanda de la política pública abordar los procesos de reactivación desde enfoques que sean diversos. Y nos invitan a movernos desde movernos de los márgenes tradicionales, nos invitan a correr el cerco. Las tutorías han existido siempre, han existido en distintos formatos. Generalmente han existido desde el formato clases particulares o reforzamiento después de clase, pero han existido en los sectores que pueden generar estos espacios porque tienen los recursos, que pueden financiar estos espacios. Nuestro desafío hoy día es abrir esos espacios hacia esos lugares donde más se necesita. Esos lugares donde las desigualdades se hicieron más evidentes con la pandemia. Eso les quería compartir hoy día. Muchas gracias, Francisca, por los comentarios. Ahora vamos a darle la palabra a Francisca Levín, que es directora ejecutiva de Conectando Aprendo. Adelante, Francisca, tienes 10 minutos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a la Universidad Católica, aquí con Francisco, la Verónica, la Susana y tantos otros profesores que están atrás en el fondo de este paper. Cuando comenzó Conectado Aprendo, en el fondo teníamos un sueño, que era poder llegar a todos aquellos estudiantes que se estaban quedando atrás producto de la pandemia. Pero queríamos hacer ese sueño, en el fondo, cumplirlo de una buena manera, de una forma, en el fondo, que pudiéramos prestar un servicio que, aunque estuviera asociado a un voluntariado, fuera de muchísima calidad. Y es así como desde nuestros comienzos nos hemos alojado y hemos intentado estar muy cerca de lo que la evidencia dice. Sin embargo, para las fundaciones, para nosotros que somos de la sociedad civil, a veces es complejo compatibilizar y en el fondo darle prioridad a estudiar la evidencia con ir respondiendo a los desafíos operacionales. La verdad que este paper para nosotros es una hoja de ruta que nos da muchísima seguridad, en el fondo responde muchas de nuestras dudas, y quizás simplemente aportar al paper con nuestra historia, porque la verdad que todo lo que ahí sale lo hemos vivido en carne propia y son en el fondo, preguntas que nos hacemos a diario. Conectado Aprendo nace en abril del 2020, a raíz de la pandemia. 10 niños, 10 tutores, intuíamos que el camino personalizado era la respuesta para el refuerzo académico, para que ningún niño se nos quedara atrás. La sensibilidad estaba a flor de piel. El año 2020 creamos un Google Form. Terminamos ese año con 700 tutores y 700 estudiantes que de forma espontánea se inscribían a nuestro proceso. La verdad que fue un tremendo desafío y responsabilidad sentir todas esas conexiones que estábamos haciendo a lo largo de Chile. No hay que olvidar que también veníamos de un estallido social que nos mostraba, en el fondo, que hacía falta que Chile se uniera. Todas estas distancias que hablábamos, vimos que las tutorías nos proveían, en el fondo, de un camino para responder a ello. Decidimos saltar al 2021 con un proceso que nos permitiera hacer monitoreo, seguimiento, y no solo estar haciendo conexiones, en el fondo, entre buenas voluntades o personas que lo necesitan. El 2021 comenzamos nuestra operación muy concentrada en el desarrollo de un software que nos permitiera escalar el modelo responsablemente, sabiendo la frecuencia de nuestras tutorías, el impacto de las mismas, la evolución en el fondo de las materias reforzadas. Este software que se llama ISISU nos permitió el año 2021 atender a más de 1.500 niños con 1.500 tutores. La verdad que el año pasado reportamos a través de evaluaciones que realizamos, tanto apoderados, alumnos como tutores,
que todos ganaron a través de estas relaciones más seguridad, mayor motivación y que los estudiantes sí mejoraron sus notas. Al año 2022 nos propusimos incluir en el fondo todo lo que la evidencia y sobre todo este paper que hace alusión bastante Francisco y la Verónica respecto al estudio que hicieron de este programa de tutorías presencial de los jesuitas hace 10 años más o menos, relataba aquello del foco. Nos propusimos ya no atender a los niños que se inscribieran por demanda espontánea, sino nosotros salir al encuentro de aquellos niños, niñas y adolescentes excluidos geográficamente y de liceos municipales, ¿ya? Aquí nos encontramos con el desafío que, en el fondo, donde está la mayor necesidad, no siempre está la mayor responsabilidad. Y cuando estás trabajando con voluntarios, es complejo equilibrar esto, en el fondo, en que capacitas al voluntario, entusiasmas al voluntario y llega a su primera, su segunda, tercera clase, y por problemas de conectividad, de, en el fondo, distancia geográfica o también de motivación, el estudiante no se conecta. Por eso es que acogemos totalmente la invitación de aquí los panelistas a incorporar y estrechar nuestros trabajos con la comunidad educativa. Luego, también nos propusimos poder determinar una frecuencia e intensidad de las tutorías. No es lo mismo hacer 8 tutorías que hacer 20 tutorías. Y esto es muy importante a la hora también de convocar a los tutores. ¿Ya? Este año tenemos en el fondo etapas de logro que nuestro software nos va reportando cuando cumplimos, que son 12 sesiones. ¿Ya? Un segundo, disculpen, ¿ya? Espérenme. Sí, sí, perdón, podemos sacar muchas cosas ricas para el desayuno, salieron a vacaciones los niños, adelantadamente. Bueno, entonces, claro, la importancia del foco en quién recibe la tutoría, pero también la importancia de, y aquí me quiero detener con mayor profundidad, en quién da la tutoría. Hablaron mucho de correr el cerco de lo posible. La verdad que nosotros creemos firmemente que instancias como Letra Libre, Conectado Aprendo y toda aquella tutoría, o sea, nuestro lugar de operación debiera ser las universidades, ¿ya? Y con esto no solo para asegurar, en el fondo, la calidad del servicio que le ofrecemos al estudiante, sino sobre todo también para enriquecer la formación profesional de los estudiantes. Hemos tenido experiencias que quiero traer acá, en que, por ejemplo, hay estudiantes de ingeniería civil que cursan ramos universitarios en que tienen que hacer una tutoría como parte de su formación profesional. Y ellos, en el fondo, durante todo un semestre tienen clases, tienen profesores que supervisan y hacen tutoría a un niño, qué sé yo, del Biobío, y junto con eso van proponiendo modelos a Conectado Aprendo, en este caso, respecto a cómo predecir, por ejemplo, la permanencia de los tutores. La verdad que tenemos que pensar, en el fondo, en nuestras universidades como espacios que estén al servicio, efectivamente, de la formación profesional, pero también al servicio de las necesidades de nuestro país. Aquí está más que claro, en el fondo, una necesidad que tenemos. Yo me atrevería a decir que entre Conectado Aprendo y Letra Libre, los últimos 3 años ya alcanzamos esos 10.000 estudiantes que nos estamos proponiendo ahora a través de este Programa Nacional de Tutoría. Y en ese sentido los invitamos, universidad, Estado, sociedad civil, a unirnos con este fin, propósito, que es el de, claro, recuperar aprendizajes, nivelar brechas y sobre todo también enriquecernos mutuamente. Es muy distinto ese profesional que el día de mañana va a salir a ejercer un rol, ya sea como ingeniero civil, comercial, técnico en informática, que haya tenido una experiencia de tutorías personalizadas, que haya entrado a la casa de un niño. Le da un sentido de realidad y de trascendencia que es muy importante y que sobre todo el paper comentaba que respecto al vínculo enriquece, potencia la efectividad de programas en el fondo de enseñanza remedial como este. Así que agradecer infinitamente, bueno, Francisca nos recibió en el Ministerio de Educación,
Verónica, Francisco, Susana, la Fran Kochman que está por ahí también, a tantos otros profesores que han acogido la labor de la sociedad civil y nos han tutoriado a nosotros también respecto a cómo hacer las cosas mejor. Muchas gracias, Francisca, por los comentarios. Vamos a darle un par de minutos a Verónica y Francisco, para que puedan reaccionar a los comentarios, tanto de Francisca Gallegos como Francisca Levín. Y después de eso vamos a recoger algunas de las preguntas que se han ido compartiendo en el chat. Así que, Francisco, Verónica, adelante con sus reacciones. Francisco, ¿quieres partir tú? ¿Parto yo? Parte tú. Ya. Bueno, sin duda, por lo que estamos viendo en estos comentarios y el interés también del chat, etcétera, hay harto, ¿no es cierto?, interés por saber más de tutoría y aprender, y qué suerte tenemos de que hay otros países que ¿no es cierto?, que se han antecedido a nosotros y que ya están con estos programas, como les mencioné, algunos a nivel ya estatal, incluso nacional, ¿no es cierto?, algunos más pequeños, pero que nos permiten obtener aprendizaje de estas experiencias previas. Así que es una buena noticia en ese sentido. Yo quería reaccionar a algunos de los comentarios, quizás explicar un poco. Yo creo que Francisca hizo algo que nosotros no hicimos, que es definir la tutoría, ¿no es cierto? Y frente a eso nosotros, efectivamente, tal como Francisca nos muestra la tutoría, es bueno explicar de que nosotros nos basamos en un programa, en este caso donde un programa 1-1 o en grupos pequeños, donde en este caso alguien con mayor experiencia, mayor grado también de educación, ¿no es cierto?, hace el acompañamiento en temas académicos y también de vínculos emocionales con, ¿no es cierto?, un estudiante, en este caso escolar. Nosotros generalmente conocemos programas que son estudiantes que están dentro del sistema. En el caso de Techo, si mal no recuerdo, también trabajaba con niños que estaban fuera del sistema, ¿ya? Pero eso es un poco lo que tengo en la cabeza en nuestro programa de tutoría, pero sí aclarar de que nosotros revisamos también lo que llamamos tutoría entre pares. Esto era más tipo lo que hace Educación 2020, que acá había. Muchas gracias a quienes están acá de la Fundación 2020. Revisamos estos programas, los conocemos, los valoramos muchísimo. Lamentablemente no hemos tenido oportunidad de meternos en detalle en la evidencia, pero sí creemos que como es otra literatura, otros temas pedagógicos, otro proceso de implementación, etcétera, es por eso que nosotros lo dejamos en nuestro pequeño revisión de catastro, dejamos fuera de esta primera revisión de programa a nivel nacional, ¿ya? Pero sí nos gustaría decir que lo valoramos, y fue más que nada algo porque vemos que su pedagogía, en sus elementos que lo rodean, son distintos a estos programas que nosotros revisamos, que tienen otra definición, ¿ya? Pero claramente se pueden complementar. Eso me gustaría como mencionar. Y no puedo estar más de acuerdo con lo que menciona Francisca, que nosotros quizás no fui tan explícita en mis comentarios, pero yo creo que el hallazgo más relevante que nosotros tuvimos en nuestra propia investigación es la parte vincular entre este mentor, entre tutor y el tutoriado. En nuestra investigación que hicimos ya con nosotros, este seguimiento después de 10 años, este programa de Servicio País en la Educación, vemos que la evaluación del tutor en estos elementos vinculares son, ¿no es cierto?, muy relevantes en poder explicar estos resultados que nosotros vemos en el largo plazo. ¿Cómo se genera ese vínculo? Bueno, nosotros no abordamos ese desafío particular, y Reconectado Aprendo ahí tiene mucho conocimiento, pero sin lugar a dudas es lo que nos llamamos como la conexión humana entre dos personas en un espacio íntimo, ¿no es cierto?, de intercambio. Y también hay estrategias más concretas, y con esto cierro mi comentario. Por ejemplo, capacitación en los tutores, elementos socioemocionales, es importante, ya no es solamente un tema pedagógico, y también, ¿no es cierto?, existen herramientas más explícitas para poder trabajar esto. Hay organizaciones que nosotros revisamos, todas trabajan elementos socioemocionales. Hay algunas que son elementos más concretos, con una cápsula específica que trabaja elementos, por ejemplo, socioemocionales, otra que lo hace quizá un poco más, ¿no es cierto?, lo deja más a la confianza del tutor. No, lo que sea, es algo que hay que tener en el diseño
que hay que monitorearlo y que hay que hacerle seguimiento porque es tan importante como el reforzamiento, se podría decir, académico, ¿ya? Eso principalmente mi primer comentario. Francisco. Sí, muchas gracias. No, yo quería complementar brevemente tres cosas. En primer lugar, como destacar algo que decía Francisca Gallegos, y que está un poco bien enfatizado en la literatura y en el documento que estamos presentando hoy día, que es en verdad que la tutoría, y como decía Verónica también ahora, le lleva, entre comillas, los componentes educativos y socioemocionales juntos, por así decirlo. No son cosas distintas. Una tutoría que no es, como decíamos antes, una tutoría que no es capaz de generar un vínculo entre quien hace la tutoría y quien la recibe, por mucho que quien hace la tutoría esté hiper especializada, sepa todo lo que puede saber de didáctica, de lo que sea, si no genera un vínculo, ¿no es cierto?, con quien recibe la tutoría, no va a lograr los efectos. Y eso es súper importante y es el desafío, en mi opinión, uno de los desafíos más grandes de escalar programas de tutoría pequeños a política pública a nivel nacional. En segundo lugar, yo quería hacer una mención sobre cómo destacar también un poco el sentido de urgencia de lo que estamos viviendo. Yo creo que estamos en momentos bien, un poco, las trayectorias, ¿no es cierto?, educativas, sabemos de la evidencia previa, se pueden romper súper fácilmente, no solo en términos de que niñas y niños abandonen el sistema educativo, sean abandonados más bien por el sistema educativo, ¿no es cierto?, sino que también en términos de carencias de aprendizaje que van a afectar su desempeño en el futuro. Entonces, en ese sentido, yo quería como destacar el sentido de urgencia, ¿ya? Yo creo que hay que partir ya, tenemos vacaciones de invierno, después vamos a tener un segundo semestre desafiante, después vamos a tener actividades en el verano, hay muchos lugares en el mundo en que se han hecho programas explícitos de trabajar en verano, donde hay un rol muy importante de coordinación ciertamente con las escuelas, con tutorías y todo. Yo creo que hay experiencias, no sé, yo lo he visto desde un trabajo que realizo en la Fundación Olivo del sector de filantropía, como nosotros el año pasado invitamos a un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y se realizaron, no sé, más de 20.000 niños y niñas recibieron intervenciones de tutoría en una cosa que se armó en 3 meses. ¿Ya? Y lo importante, y con esto quiero terminar, que es como central, que es lo siguiente. Hay evidencia, ya nosotros eso es lo que un poco tratamos de hacer nosotros en el caso de este documento. Hay evidencia más o menos sistemática internacional respecto de dos cosas, o tres yo diría. Primero, que las tutorías son un elemento súper importante. Hay un documento del Banco Mundial de hace 1 año y medio atrás que básicamente recolectó un conjunto de personas que habían sido ministras, ministros de educación, de distintas disciplinas, premios Nobel, que sugieren intervenciones que ya se pueden hacer, ¿ya? Y una de las más prometedoras es las tutorías, ¿ya? Y eso es lo primero. Segundo, como tratamos de enfatizar, hay un corpus en la literatura que sugiere cómo hacer las tutorías. Esto no es necesario, ¿no es cierto?, por así decirlo, aunque siempre es mejor y todo, porque por el desafío de escalamiento, partir de cero. Un poco como decía Francisca Levin, es un poco lo que ellas han hecho en Conectado Aprendo. Es decir, mira, tomemos los elementos centrales de las cosas que funcionan y empecemos a implementarlo. Esto es como las vacunas. No sé, yo no tengo para qué inventar una vacuna nueva en Chile. Tomo las vacunas que funcionan y las implemento y trato de que efectivamente lleguen, que no se descongelen, ¿no es cierto?, y lleguen en el momento adecuado. Esa es la analogía que tenemos que hacer. Y en ese sentido hay que ser súper cuidadosos, ¿no es cierto?, con la literatura. Por ejemplo, como decía Verónica, ¿no es cierto?, lo que nosotros hemos investigado, y en este corpus de literatura, las literaturas, por ejemplo, que usan pares, no son parte de ese corpus de literatura. Es algo muy interesante, algo muy potente, pero no está dentro, por ejemplo, de las revisiones que hace el Banco Mundial. ¿Por qué? Porque no hay tanta evidencia sistemática de efectos causales, ¿no es cierto?, con el nivel de rigurosidad que tienen estos meta-análisis respecto a ese punto. Entonces, yo creo que es importante esos 3 puntos, el sentido de urgencia, ¿no es cierto?, el rol de las tutorías y de alguna manera tomar lo que ya sabemos, ¿no es cierto?, que nos puede ayudar a generar procesos rápidos, ¿no es cierto? Esto está pasando, son momentos que se juegan, es como una casa que se está cayendo, si yo no la apuntalo ahora, ¿no es cierto?, se nos va a caer. Y en ese sentido, el 2022 es hiper importante, lo que está pasando ahora en el sistema educativo. Y yo soy optimista y creo que en el equipo nuestro, ¿no es cierto?, lo que pudimos revisar, de que podemos tener una respuesta muy potente, sumando actores, ¿no es cierto?, desde los establecimientos educativos, ¿no es cierto?, y desde el mundo de la sociedad civil, desde las universidades. Nosotros completamente estamos ya trabajando en eso con nuestro grupo, ya hay más de 40 estudiantes que han estado trabajando activamente, ¿no es cierto?, haciendo tutoría en experiencias co-curriculares, generando temas de investigación, en una experiencia piloto que armamos en un semestre. Eso. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias, Verónica.
Han llegado hartas preguntas, comentarios, ha habido un intercambio bien interesante también en el chat. Vamos a plantear dos preguntas que pueden estar vinculadas, lamentablemente no nos alcanza el tiempo para revisar más. La primera es una que planteó Tamara, que dice: ¿cómo se prevé la comunicación con los establecimientos educativos como instancias de retroalimentación sobre el avance de los estudiantes a lo largo y o al finalizar las tutorías? Y hay otra pregunta que hizo Claudio, que es, él plantea que uno de los problemas de las políticas públicas es que no consideran las particularidades de las escuelas, así como tampoco hay una medición o evaluación continua del impacto. ¿Cómo se puede integrar este plan a los programas de evaluación, perdón, al proyecto educativo institucional de los establecimientos? ¿Y qué se espera de la comunidad docente respecto a la implementación y desarrollo? Hay quien quiera aventurarse con una respuesta, muy bienvenido, bienvenida. Voy a partir. Yo creo que bueno, desde nuestra vereda podemos contarles que para eso es súper importante, a propósito del plan de mejora, estar articulados con el territorio, con las direcciones provinciales, con la misma comunidad, conocer cuáles son los objetivos anuales y a largo plazo, y el trabajo con las universidades también comunicarlos como que exista un flujo constante de cuáles son los objetivos de la escuela y cómo la universidad se inserta en esos objetivos, para que el trabajo de las universidades o de las prácticas, porque estas tutorías de estudiantes de pedagogía se insertan en sus prácticas iniciales, intermedias y profesionales, no sea una intervención en el fondo, sino que sea un acompañamiento al proceso educativo. Entonces, por eso deseamos comunidad, ¿no? Como que se genere una sinergia entre el territorio, entre la sociedad civil que va a estar trabajando con la escuela, entre las facultades de educación, entre los mismos profesores y profesoras, las asistentes de la educación, educadoras de párvulo, y generar instrumentos que nos permitan medición. Nosotras lo que pretendemos es levantar encuestas al final del semestre y también generamos instrumentos para que las tutoras y los tutores puedan ir chequeando cuáles son las actividades que generan en los espacios de tutoría. Entonces así, en términos cualitativos, podemos medir a qué se dedica más el tiempo de la tutoría, ¿sí? Y así pretendemos informar por ahora esas cosas que están pasando durante este semestre. Luego, con la información que nos entreguen al final del semestre, podemos ir mejorando. Tal vez hacer focus group. Con la información que las escuelas le informen a las direcciones provinciales, tal vez ahí podemos recoger más información. Entonces, la comunicación es muy importante. La retroalimentación que las escuelas le puedan dar a la política pública también es importante. Entonces, este flujo, este canal, mantenerlo siempre abierto, es lo que nos va a permitir crecer y avanzar. De otra forma, no va a ser posible. Gracias, Francisca. ¿Podría agregar algo cortito ahí? Disculpen, pero Sí, por supuesto. también algo que se me quedó en el tintero que quería comentar respecto a esta propuesta de política pública. La verdad que ya hay programas, en el fondo políticas públicas que existen y que uno podría, no sé si cuestionar pero su impacto, pero sí decir podríamos reforzarlo o potenciarlo con un programa de estas características. Me refiero particularmente al programa, en el fondo, de los computadores, de YEMP, que se entregan computadores, en el fondo, en séptimo básico, a los niños de liceos municipales. En el fondo, perfectamente cabería instalar un programa de tutorías, en el fondo, en conjunto con ese programa que ya existe, ¿ya? Para enriquecer lo que ya tenemos y no crear la pólvora desde cero. Porque también el paper lo que muestra es que la mayoría de estos, en el fondo, programas a nivel internacional son desarrollados dentro de la jornada escolar. Y eso es una forma también de poder focalizarse en el segmento más necesitado, proveer de los recursos, en el fondo, materiales, tecnológicos para recibir la tutoría, y hacerlo en vinculación, en el fondo, a la escuela a la que el chico pertenece. Entonces, eso creo que sería interesante de explorar también acá en Chile.
Gracias, Francisca. Yo quería comentar algo muy, muy breve, Juan Pablo, que apareció, pero para tener en consideración más bien como recomendación, que el tema de la escala. Nosotros en nuestra sistematización que elaboramos, ponemos una tabla comparativa de los distintos programas, también con el N de tutores que hubieron durante el año 2021, ¿ya? Y vemos que la sumatoria de todos los programas que nosotros hicimos este catastro, que vuelvo a decir, no es exhaustivo, en su mejor minuto, digamos, cuando estábamos en pandemia y con alto nivel de entusiasmo por aportar, ¿no es cierto?, al país, suman 7.000 tutores voluntarios, incluyendo el programa Tutorías para Chile, este programa enfocado en la práctica de pedagogía. Y el programa solo de pedagogía llegó también a su mejor minuto a 2.500 tutores voluntarios. Así que, bueno, tutores me refiero no voluntarios, tutores estudiantes de pedagogía. Entonces, me parece que es importante visualizar. Nosotros tratamos de hacer un ejercicio simple, ¿ya? Pero numérico también, en torno a temas de escala, y considerar esto, ¿no es cierto? Obviamente también escala, relación afectiva, etcétera. Considerar que nosotros nos apoyamos en este tema de los tutores voluntarios porque existe evidencia, ¿no es cierto?, de que son quizás que son efectivos, quizás puede ser menos que algún otro tipo de tutores, pero lo siguen siendo si lo miramos también de la lógica de costo-efectividad, y hay que contemplar este tema de los números, y es por eso que nosotros nos ampliamos, ¿no es cierto?, nuestra propuesta a todo tipo de tutores voluntarios, más que nada pensando también en el alcance que podemos llegar a los distintos lugares donde queremos aportar al país. Eso nomás, como el sentido de realismo también frente a lo que existe ya en nuestro país, lo que se ha hecho. Muchas gracias, Verónica. Bueno, si no hay más comentarios, vamos a ir cerrando, estamos en la hora. Muchas gracias de nuevo, Verónica y Francisco, por la presentación hoy día, por el trabajo que realizaron en esta investigación. Gracias también a quienes participaron de esa investigación. Le agradecemos de nuevo a Francisca Gallegos, que es coordinadora del programa de tutorías de la Política de Reactivación Educativa Integral del Ministerio de Educación. Le agradecemos también a Francisca Levín, directora ejecutiva del Conectado Aprendo, por haber estado hoy día acompañándonos y por sus comentarios. Y les recordamos que tanto el video de este seminario como la investigación completa va a estar disponible en el sitio web del Centro de Políticas Públicas UC, que es www.politicaspublicas.uc.cl. Muchas gracias a todas y a todos quienes asistieron hoy día. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Juan Pablo. Que esté muy bien. Muchas gracias, cuídense. Muchas gracias. Adiós, que estén bien.